libro de Génesis capítulo 17 versículo 1. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Génesis es el primer libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Quiero predicar solamente sobre estas palabras cuando el Señor le dice, cuando Él se presenta y dice: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La palabra todopoderoso, según la etimología, según el diccionario, simplifica la palabra todopoderoso o nos da una explicación sencilla, y es el que todo lo puede. Nada más, es algo rápido, es algo preciso y es algo sencillo. La etimología no se da vueltas, no da una descripción larga, sino una pequeña descripción acerca de lo que significa todopoderoso. Y en este caso es que todo lo puede. Aquí Dios se presenta a Abraham cuando él tenía 99 años y le dice: voy a hacer algo, voy a dar un milagro, voy a hacer un milagro en tu vida, pero yo quiero que me conozcas. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Desde el principio de la creación, Dios ha demostrado que Él hace las cosas que son posibles, las transforma en algo posible. Él muestra cómo se creó el universo. Él comienza a describir bíblicamente, comienza a mostrarnos cómo fueron creadas las cosas, y podemos ver por la Biblia que de la nada existió todo. Vamos a mirar Génesis cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero el universo, la tierra, estaba desordenada y estaba vacía. Cuando el hombre fue creado, la Biblia dice que fue primeramente polvo, y Dios formó al hombre del polvo, algo totalmente imposible para poder comprender o para poder la ciencia explicar que el hombre viene del polvo. Pero a lo largo del tiempo, Dios muestra que las cosas imposibles se tornan posibles en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Lucas capítulo 18 versículo 27, el Señor Jesucristo habla y dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Las cosas que son imposibles para nosotros poder ver, para poder comprender o para poder mirar y entender que Dios lo hace posible, para nosotros se nos es imposible. Hay cosas que nosotros hemos mirado y hemos pensado que es algo inalcanzable, es algo que no se puede comprar, no se puede entender, no se puede alcanzar. Pero Dios lo hace posible y lo hace maravilloso. Las cosas cuando vienen de Dios simplemente se acoplan y suceden. Pero para el hombre es totalmente inalcanzable, está lejos y es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero hay algo bíblicamente que Dios no puede hacer. Hay algo en la Biblia que nos muestra a nosotros que Dios no puede actuar. Y en esta noche no quería decirles el tema hasta llegar a este punto, y estoy hablando acerca de lo que Dios no puede hacer. Hay algo que Dios no puede hacer. Aunque la Biblia dice que Él es todopoderoso, no lo describe un hombre, sino que Dios mismo habla y dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero en este caso también la Biblia dice que hay algo que a Dios no le permite actuar. Hay algo que le limita a Dios actuar en nosotros. Hay algo como una barrera que está creada por el hombre, que a Dios no le permite actuar. Nos ciega los ojos o estamos cegados del entendimiento y no podemos alcanzar a ver la gloria de Dios. Y eso está en Santiago capítulo 1 versículo 5, donde nos va a revelar y nos va a mostrar cómo hay algo tan pequeño que se torna tan grande delante de la presencia de Dios. Tal vez nosotros lo hayamos hecho alguna vez, tal vez hayamos intentado alguna vez hacer algo así y no nos hemos dado cuenta que esa es la limitante para nosotros alcanzar a ver la gloria de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 5, Santiago está cerca de Apocalipsis, y podemos notar que hay algo tan importante en la presencia de Dios. Para nosotros algo tal vez insignificante, tal vez algo natural, porque el hombre es así.
el hombre toma decisiones y luego decide tomar otra o cambiar de opinión y hacer algo diferente. Pero ese acto o ese gesto delante de Dios es una traba que afecta. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El versículo 8 es el importante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ven? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando alguien tiene una necesidad de sabiduría, dice Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Alguien está necesitado, pídale a Dios. Alguien quiere alcanzar algo, pídasela a Dios. El Señor dio una regla de oro y dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque el que busca halla, el que pide recibe y el que llama se le abrirá. Entonces esto de aquí necesitamos nosotros ponerlo en práctica. Y el Señor esto nos ha enseñado desde que nosotros somos pequeños y no nos hemos dado cuenta. Cuando hemos sido bebés, el Señor nos enseña a nosotros a pedir la leche. ¿Y cómo hacemos? Llorando. El que pide recibe. Y en este caso, el Señor dice: sed también vosotros como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. En esta ocasión, el Señor dice: si alguien tiene la necesidad, pídasela a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reprocharle nada. Versículo 6 recalca, exhorta y anima. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo he visto lagunas en las alturas de las montañas, esas lagunas se llaman, y cuando hace viento, viene el viento del frente, las ondas o las olas se forman y vienen hacia acá. Pero cuando el viento viene de la parte de atrás, inmediatamente las olas, el viento mueve o crea las olas. ¿Sí? El mar yo no lo conozco mucho, apenas lo vi como 2 veces y no puedo decir es exactamente así, no he visto, pero sí me he fijado en las lagunas, cómo el viento es el que toma control de las aguas, cómo el viento es el que mueve las cosas en el agua, hablando del agua, cómo el viento puede generar algo, un movimiento en algo estático, y el viento toma el control del agua. Lo quiere llevar para allá, el viento simplemente lo hace. Quiere traerlo, el viento simplemente lo hace. La duda es así en la vida del hombre. Lo tiene de una manera inconstante. Cuando yo quiero hacer algo en la presencia de Dios, digo: sí voy a hacerlo. Pero de repente me viene la duda y digo: no, mejor no lo voy a hacer. De repente digo: sí tengo que hacerlo, pero nos viene algo a la mente y digo: no lo voy a hacer, mejor no lo hago. Y las cosas van a estar dando vuelta en el mismo lugar. Nos estamos moviendo, pero no estamos avanzando. En la presencia de Dios necesitamos avanzar, movernos y avanzar. Pablo dice en 1 Corintios que el que corre, ciertamente corre por una medalla o hacia la meta. El que corre está en movimiento y corriendo con la meta hacia un lugar. Pero también está, por ejemplo, el trompo. El trompo se está moviendo, pero no se está yendo a ningún lugar, sino que está girando en el mismo entorno, ¿no es cierto? Así también la fe no nos deja avanzar, nos hace mover, pero no nos deja llegar hacia la meta. Está impidiendo que nosotros podamos avanzar. Estamos en movimiento, sí, pero no estamos avanzando. Y el que no avanza no llega a donde quiere llegar, a donde tiene pensado lograr o cumplir sus objetivos. No llega al lugar que se estableció desde el principio. Dice: bueno, yo en este año me voy a programar a hacer esto. Pero a medida que va pasando el tiempo, vienen las dudas, dice: no, creo que no soy capaz, no va a ser necesario, o no tengo la fuerza suficiente, o la capacidad, o no lo veo como algo que lo puedo alcanzar.
es la duda la que nos está limitando a alcanzar las cosas que probablemente pudieron haber sido la gloria de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces la duda se apodera de nosotros y no nos deja avanzar para ver la gloria de Dios. Y Dios no puede obrar, no puede actuar cuando el hombre está dudando, porque no está avanzando, sino que se está quedando en el mismo lugar. Versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y llevada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor o de parte de Dios. Al nosotros dudar, la Biblia dice que ni siquiera tenemos que pensar que vamos a recibir algo de parte de Dios, porque la duda se está apoderando de nosotros y, como decía, no estamos avanzando, estamos girando en el mismo entorno, pero no estamos llegando al lugar donde Dios quería que nosotros podamos alcanzar o que podamos estar ahí presentes. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es el que vive motivado, se motiva, y cuando se motiva es un hombre, como quien dice, capaz de alcanzar cualquier cosa, pero cuando se desanima también no hace nada. El hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengo ganas de ir a hacerlo y lo voy a hacer y lo voy a alcanzar y lo voy a lograr. Pero de repente alguien viene y nos dice, no, es que es algo complicado de hacer. Ah, sí, verdad, no lo voy a alcanzar. Pero ni siquiera lo ha intentado, ni siquiera se ha dado la oportunidad de hacerlo. Y por eso el hombre no alcanza sus objetivos, porque se basa más en los comentarios de alguien que en lo que Dios puede estar preparando para nosotros. Y por la inconstancia, por la inestabilidad de ánimo, somos inconstantes no solo en una cosa, sino en todas las cosas que hacemos y emprendemos. Y es en ese preciso momento cuando Dios no puede obrar en nuestro corazón, cuando Dios se limita y no puede obrar en nosotros. La duda es la puerta, es el lugar de inicio para dejar de ver la gloria de Dios. ¿Ven? Dios no va a obrar donde no le crean, donde tengan inseguridad. El diablo, incluso el diablo, necesita que nosotros le creamos a él para que él pueda hacer sus cosas. Por ejemplo, nosotros, o de pronto alguien está caminando y se pone a toser tan fuerte. Toser, ¿no es cierto? Acá se conoce toser, bueno, no sé cómo lo conozcan, pero es toser. Viene alguien y le dice, tienes gripe, o tienes el COVID, peor aún, o te va a dar a los pulmones bronquitis o algo así. Tiene una enfermedad a los pulmones, porque yo tengo un familiar que empezó así y murió. Entonces lo primero que él dice, sí, verdad, voy a tener esa enfermedad, voy a estar enfermo, a lo mejor me van a hospitalizar, me van a meter esto. O sea, él comienza a generar malos pensamientos. Y quizá simplemente fue una pequeña partícula o polvo o una minúscula cosa que se metió por la nariz, está estorbando acá, y lo que Dios permite es que tosamos para expulsar esa cosa que está metida en nuestra garganta. Sencillo. Y nosotros ya le dimos un diagnóstico totalmente negativo. Amén. Entonces ahí, desde ese preciso momento, es cuando el diablo comienza a obrar en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, metiéndonos cosas a la mente, cuando la realidad es otra. Estamos pensando o creando algo que no ha existido todavía en nuestro ser. Y Dios no puede obrar en nuestro corazón cuando hay este tipo de cosas. Amén. Ahora bien, el tipo de palabras que son inseguras, que no nos ayudan a avanzar, no nos dejan caminar, las palabras que están limitando que Dios pueda obrar en nuestro corazón, son las siguientes. No se considera pecado, pero son cosas que sí limitan cuando Dios quiere obrar en nuestro corazón. La palabra no sé determina inseguridad. ¿Quiere decir te aloja? No sé, quedará, no quedará. Está ahí caminando por la calle, hay un indigente en la calle y le digo, ¿quieres $10? Me dice, si es que él me dice que no sé, yo no sé de verdad si quedará o no quedará. A lo mejor tiene más o a lo mejor tiene menos. Cuando dice no sé, nosotros pensamos que mismo será, porque no es una respuesta. La palabra quizá
Tal vez, ojalá, esperemos que así sea. Y cosas semejantes o referentes o iguales a estas nos van a hacer a nosotros personas inseguras, a dudar. Cuando Dios quiera obrar en nuestro corazón, cuando Dios quiera decir, por ejemplo, va a haber un tiempo de derramamiento espiritual o avivamiento espiritual en las naciones en estos tiempos, y cuando alguien dice, bueno, ojalá llegue a Zumbi, por ejemplo, Dios en ese preciso momento cierra las puertas por nuestra palabra, por nuestra inseguridad, por nuestra duda. Nosotros, Pablo en 1 Corintios dice, no caminamos por vista, sino por fe. La fe es algo que aún no hemos recibido, pero yo ya lo estoy disfrutando. La fe es algo que nosotros no podemos ver, pero sí podemos creer, aunque no existe todavía en la actualidad, pero nosotros ya confesamos que lo tenemos. La fe es totalmente lo opuesto a la creencia científica. La ciencia no puede responder a esto, pero la fe, en cambio, se va en contra de las cosas que están aquí en la tierra, porque en lo que no había nada, Dios creó todo. Y así también en nosotros, cuando creamos que tenemos un callejón sin salida, cerradas las puertas, cerradas las oportunidades, cerrada cualquier cosa, es el preciso momento cuando Dios nos abre el entendimiento, nos abre los ojos y nos deja ver su gloria. El pueblo de Egipto pasó 430 años en Egipto, sufriendo, el pueblo de Israel sufriendo en Egipto. Pero cuando ellos miraron que estaban totalmente cerrados y que no había cabida para su liberación o para sus vidas, fue en ese momento cuando Dios levantó un libertador. No esperó Dios tanto tiempo para que ellos sufrieran, no, sino que era necesario por profecía que el pueblo de Israel tenía que pasar 400 años siendo esclavo. Se cumplió ese tiempo y el Señor levantó un libertador. Y aunque ellos caminaban hacia adelante, ellos estaban dudando del poder de Dios. Entonces Dios empezó a llevarlos en círculos y no dejó que ese pueblo llegara a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Porque cuando ellos llegaron a la península para cruzar el Mar Rojo, algunos dijeron, mejor estábamos sirviendo en Egipto y tú nos traes a morir aquí en el desierto de hambre, de sed, y ahora vamos a morir todos siendo ahogados. Ellos no entendían porque no tenían fe, sino que ellos tenían una mente cegada y vivían las cosas siendo esclavos y preferían ser esclavos antes que ser libres. El Señor abre el Mar Rojo y a los pocos meses ellos dicen, mejor nos hubiera ido en Egipto porque aunque éramos esclavos, nosotros teníamos que comer. Tú nos traes acá y nos estamos muriendo de sed. El Señor le dice a Moisés, háblale a la roca y saca agua de la roca. Moisés así lo hace y vierte agua de la roca. Pasan un par de meses, un par de años, el pueblo de Israel comienza a quejarse y dice, mejor nos iba en Egipto, porque aunque éramos esclavos, teníamos abundancia de comida. Cuando queríamos pescado, comíamos pescado. Cuando queríamos carne, teníamos carne. Y tú nos traes aquí y ya estamos cansados del pan. Moisés ora a Dios y Dios le dice, espera a la mañana y todos van a comer codornices del cielo. Y a esas personas que son incrédulas, Dios le dijo que aún tendrán la comida entre sus dientes y ellos estarán hastiados de la carne. A la mañana siguiente todo estaba lleno de codornices. Ellos luego se cansaron de la carne y Dios les envió pan. Y así sucesivamente. El pueblo estaba cegado en la incredulidad. No confiaban en Dios, sino que ellos miraban algo que estaban atrapados en el desierto. Y por 40 años... un viaje de 15 días se convirtió en 40 años, no porque Dios haya sido malo, porque Dios los estaba guiando mal, no, fue por la dureza de corazón de ellos, que Dios les permitió a ellos para mostrar su gloria, para demostrar la gloria de Dios en esos tiempos. Y cuando la Biblia dice, cuando murió Moisés, simplemente entraron 2 ancianos a la tierra prometida que cruzaron el río Jordán, y era Josué y Caleb. Y las demás personas bíblicamente fueron de 20 años para abajo. El resto de personas se quedó en el desierto, falleció en el desierto, murió en el desierto, por la dureza de corazón. Por eso es que cuando nosotros estamos dentro de los planes, dentro del camino de Dios,
Aunque estemos enfermos, lo que tenemos que confesar es que tenemos sanidad. Aunque tengamos una escasez, lo que tenemos que confesar es que tenemos en abundancia. Eso es todo lo opuesto a la realidad, pero en eso se basa la fe. Actualmente estamos vivos, pero en el Espíritu estamos gozando. No vemos el Espíritu porque es como el viento, solo sabemos que está presente porque lo sentimos, ¿no es cierto? Así es también el Espíritu, pero no lo vemos. Lo sentimos, sí, pero no lo vemos. ¿Ven? En este caso, San Mateo capítulo 5, versículo 37 dice que nosotros tenemos que tener decisiones que sean, respuestas que sean tomadas como buenas decisiones. Sea pues vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. En otra traducción dice, porque lo que viene después, viene del diablo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sintamos seguros de algo, digamos sí, pero cuando nos sentamos inseguros, es mejor decir que no. Pero en caminos como estar en las manos y en la presencia de Dios, tenemos que decirle a todo que sí. Si el Señor dice en algún momento que nosotros tenemos que ser llenos de la presencia de Dios, no tenemos que decir ojalá y me suceda, o ojalá me permita a mí pasar por eso. No, el Señor nos va a llenar a todos. Y hay un clarísimo ejemplo donde la Biblia dice que Dios, que el Señor Jesucristo no pudo hacer mucho en ese lugar. San Marcos capítulo 5, 1. San Marcos capítulo 5, versículo 1, muestra un claro ejemplo que el Señor está aquí en la tierra y no puede obrar, no puede hacer un milagro. San Marcos capítulo 5, versículo 1. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces aquí nos revela San Marcos capítulo 6, Dios, el Señor, revela por su palabra que llega a un lugar y no puede hacer mucho. Versículo 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían ellos, o sus parientes, o los vecinos, o ese pueblito pequeño decía, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 3, lo reconocen y le dicen, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Versículo 4, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Versículo 5 es el que voy a recalcar, a resaltar. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo o excepto que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Al Señor Jesucristo, dice la Biblia que llegó a Nazaret, de la ciudad donde Él nació, y todos lo reconocían, decían, bueno, con Él jugamos a las escondidas, a las congeladas, al fútbol, a lo que sea, y ahora viene y habla algo distinto, y con qué autoridad, y cómo es esta sabiduría que Él tiene. Por la dureza de corazón, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, no pudo hacer allí ningún milagro, dice la Biblia. No pudo hacer allí ningún milagro por la dureza de corazón de ellos, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos sus manos, poniéndole las manos. Fueron los únicos a quien el Señor Jesucristo puso las manos, porque de ahí para adelante no los tocó. Ellos le tocaron, y algunos simplemente por la palabra fueron sanados. Versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Ahora, la palabra del Señor nos dice que hay un lugar reservado para los incrédulos. El incrédulo es la persona que no cree, el que tiene dudas. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. Ahora bien, para nosotros poder afirmarnos en las manos, en la presencia del Señor, para nosotros dejar de lado la duda, la incredulidad, la inseguridad o las cosas que nos estén limitando a acercarnos a Dios, Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos conoce. Pero cuando nosotros no confiamos en el Señor, lamentablemente Dios se limita en actuar en nosotros porque no le creemos a Dios, porque estamos cerrados. Ya no hay ese acto, o ya he visto escasamente el acto que cuando alguien está enfermo, lo primero que hacía era ponerse a orar, se arrodillaba en su casa, hacía ayuno, empezaba a orar y a cantar y decía: Señor, sáname y no me voy a levantar de aquí hasta que tú me sanes. Yo recuerdo a ancianos, cuando yo vivía en Yansás, era niño, los escuchaba que decían y hacían eso. Incluso me enseñaron a mí que cuando yo me sienta enfermo, tenía que arrodillarme en mi cama y ponerme a orar y hasta que Dios no me sane, que yo no me levante. Y una vez estuve enfermo, tuve fiebre, mi mamá me levantó, me puso a orar y me mandó a bañar. Tenía fiebre, me dolía la cabeza, me quería dar vómito, pero cuando regresé de la ducha, yo estaba totalmente con una temperatura normalizada y estaba sano. Cuestión de segundos. Pero si nos vamos a la ciencia y le decimos que me metí a bañar, ellos dicen pudo haber tenido ya ni me acuerdo esas palabras, pudo haber tenido alguna cosa, un colapso cerebral, no recuerdo cómo se llama todo eso, ¿sí? Pero la ciencia está en contra de lo espiritual y lo espiritual está en contra de la sabiduría. Para la ciencia, la sabiduría es algo totalmente, está lejos de su alcance. Ahora, necesitamos, para alcanzar a estar dentro de la misericordia de Dios y alcanzar a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en nuestros hijos, necesitamos ser constantes y perseverantes. Es la misma palabra y es sinónimo. Constante es igual a perseverante, perseverante es igual a constante. Ahora, la palabra perseverancia o constancia significa voluntad inquebrantable en la determinación de hacer una cosa. Por ejemplo, estoy determinado en hacer algo y nada me va a mover de lo que yo he decidido hacer. Y él comienza y comienza y comienza a los políticos. Los políticos hoy en día, aunque van en tercero o último lugar, siguen en constante, no se rinden hasta esperar hasta el último los resultados. Y algunos, aunque van en último lugar, cuando se suben a la tarima dicen vamos en primer lugar, vamos adelante, no se crean o no se confían de las estadísticas o de los censos que se ha dado, porque nosotros somos los que vamos a ganar. Y no se rinden hasta cuando llega el día de la votación o el día de la elección, y lamentablemente ahí sí pierden, pero aún en el último momento, en el conteo de votos, están en sus sedes disfrutando, gozando y con las ganas en alto diciendo vamos a ganar, aunque sabía que iba a perder. ¿Sí? Esa voluntad inquebrantable se llama perseverancia y nosotros como cristianos deberíamos tener. Cosa que cuando nosotros, la Biblia dice que cuando nos lleguen los momentos tristes, los momentos de angustia, los momentos de aflicción, nosotros podamos decir como Pablo dijo en alguna ocasión: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, peste, hambre, mortandad, espada, lo que sea, ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa constancia, esa valentía, esa fuerza la necesitamos nosotros para poder ver, para poder mover la mano de Dios a favor de nuestras vidas. La constancia y la perseverancia. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice lo que leíamos anteriormente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque a veces quiere y a veces no quiere. Un día está muy feliz, pero al otro día ya no quiere ni caminar y hasta piensa en cosas que no debería pensar. Esa duda, esa falta de fe es lo que limita el poder de Dios. Pero aquí necesitamos tener una voluntad inquebrantable, cosa que cuando las estadísticas dicen usted va a morir, nosotros digamos solo hay uno que ha determinado si yo vivo o si yo muero. Y personas que han estado en el borde de la muerte han visto la gloria de Dios. Personas que han estado muertas
han visto la gloria de Dios. Tenemos el caso de Lázaro, cuando el Señor le dice a Marta y a María, les dice, ¿dónde le pusieron? Dice, Señor, bueno, es que Lázaro murió hace 4 días, está en una cueva y apesta. La palabra de Dios dice, hiede ya. O sea, hiede ya está emanando un mal olor, pero para nosotros poder comprender es como decir apestar, es un sinónimo. Apesta, huele mal, ya está soltando malos olores, porque fue hace 4 días y está enterrado. El Señor dice, vamos y quiten la piedra. Y ella dice, pero Señor, ya fue 4 días. Y el Señor le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor es el único momento, es el único acto en donde el Señor le habla directamente a una persona como quien obligándole, presionándole y exhortándole para que entienda que Él es el único que puede mostrarle lo que va a pasar o lo que va a suceder, pero necesita Dios para que ellas vean, que ellas crean. Por eso Él dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y cuando quita la piedra, el Señor llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro viene amarrado de manos y pies, vivo, y todo el mundo se asombraba. ¿Sí? Para poder ver la gloria de Dios necesitamos estar seguros de que solamente Dios es el que tiene la última palabra en sus manos y en su presencia. Varias personas en la Biblia miraron, vieron, palparon, fueron testigos y vieron la gloria de Dios cuando ellas fueron determinantes en las cosas que querían hacer. La mujer de flujo de sangre, San Lucas capítulo 8, podemos leer la hija de Jairo y la mujer que tenía un flujo de sangre. Ella dijo en su corazón, la Biblia dice, ella propuso en su corazón y dijo, si tan solo tocare el borde del manto del Señor, yo seré sana. Entonces ella, haciendo un lado tanta gente, porque la Biblia dice que la gente le apretaba al Señor, haciendo un lado tanta gente, dice, alcanzó a tocar el borde del manto del Señor y ella sintió que en su cuerpo algo había pasado y el Señor se dio cuenta y dijo, ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron, Señor, pero si todo el mundo te está apretando y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces el Señor, dice la Biblia, conociendo que de él había salido poder, dijo, alguien me ha tocado. Y cuando se dio la vuelta, miró a una mujer y le dijo, yo te toqué. Yo tenía esta necesidad, tenía 12 años enferma con flujo de sangre, nada me curaba, gasté todo en mis bienes, en médicos, en tanta cosa, y nadie me podía curar. Entonces el Señor le dice, tu fe te ha salvado, porque ella creyó, tu fe te ha salvado. Las mismas palabras se lo dijo a varias personas, Lucas capítulo 18, versículo 42, un ciego, dice la Biblia, un señor, estaba ciego. La Biblia cuando habla de niño es un niño, cuando habla de un muchacho es un muchacho, cuando habla de un joven es joven, cuando habla de anciano es anciano y cuando es de señor es señor. Pero en este caso dice que había un hombre que estaba ciego en la puerta de Jericó mientras el Señor está caminando. El ciego escucha que la multitud hay una gran multitud y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y uno le dice, es Jesús Nazareno que está pasando por aquí. Entonces el ciego se levanta, deja su capa en el piso, se levanta y grita, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al instante el Señor se detiene y lo manda a llamar y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Yo pienso que este ciego conocía quién era Jesús, por eso le dijo Hijo de David. No le dijo hijo de José o hijo de María, sino que le dijo un linaje espiritual. Le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego sabía que él era carpintero de profesión, porque nació en una casa de un carpintero. Hay muchos ciegos ahora que van a la carpintería y lo primero que piden es un bastón. Este hombre sabía que el Señor era un carpintero y lo primero que le pide es que recobre la vista. No le dice, regálame un bastón para poder pedir permiso y decirle a las personas o conocer cuando es una grada o una subida o cuando hay un obstáculo. No le pide un apoyo así, sino que le dice que recobre la vista. Y la Biblia dice que el Señor le dijo, recóbrala, simplemente, nada más, solo recóbrala. Y continúa diciendo, y al instante recobró la vista. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Tu fe te ha salvado, porque creyó que solamente Dios podía hacer algo extraordinario y algo imposible. Pero cuando Dios puede obrar, solamente es cuando se le cree.
Cuando hay incredulidad, Dios no puede obrar. Ahora, Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dice a todos, incluyéndonos a nosotros: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La palabra todo es todo, sencillo, todo es todo. No hay excepción, no hay cosa que no pueda hacer Dios, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es la regla del Señor, así se maneja el Señor. Salmos capítulo 5, versículo 11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmos 22, versículo 4 y 5 dice: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Y esta parte es importante: confiaron en ti y no fueron avergonzados. Por eso, cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos que creer que las cosas van a suceder y no seremos avergonzados. Pero si pensamos que puede haber algo, tal vez algo, Dios ya no puede obrar así como antes lo hacía, Dios ha cambiado, Dios antes lo hacía, ahora ya no lo hace, antes hacía milagros, ahora ya no lo hace. La palabra del Señor dice que Dios no ha cambiado. En su presencia no hay variación, Él es inmutable, Él no cambia. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, si Dios abrió el mar rojo hace más de 2000 años, Él lo puede hacer ahora también en estos tiempos. Si Dios resucitó muertos en el tiempo de antes, también lo puede hacer ahora. Si Dios levantó a paralíticos, hoy también lo puede hacer. Pero ¿por qué no podemos ver la gloria de Dios? Porque estamos nosotros mismos creando una barrera de duda, de incredulidad, y no alcanzamos a ver la gloria de Dios, porque decimos: no, es que el médico me dijo que mi enfermedad es incurable, y como es incurable, le cree más al médico que a la palabra de Dios. Por eso dice el Señor: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bueno, entonces, como versículo final, porque ya estaba terminando, Salmos capítulo 125, versículo 1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. El versículo anterior, lo que leíamos es: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Estos textos, el siguiente, lo que leíamos, es lo que nos enseña a nosotros, es la confianza en Dios. En medio de cualquier cosa que estemos pasando o atravesando, tenemos que entender que Dios solamente es el que tiene control de todas las cosas y Él es el que decide el final. La Biblia dice que Él es el que nos da y el que nos quita la vida. Entonces, ¿en quién nosotros podemos confiar si nadie tiene esa respuesta, sino solamente Dios? El único que sabe todas las cosas es Dios. El único todopoderoso es Dios. Pero va a haber una traba y una limitante, lo que hablábamos cuando nosotros tenemos fe. Falta de fe, cuando tenemos duda, tenemos la falta de fe, es el momento cuando Dios no puede obrar. Así que de ahora en adelante nosotros, cuando sintamos hacer algo de parte de Dios, hagámoslo de todo corazón. Y aunque las cosas estén marchando mal, tenemos que saber y entender que todo es un proceso de prueba para llevarnos a un siguiente nivel, para generar o crear en nosotros la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, para nosotros lograr entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros, para lograr entender que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, que los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos son más grandes que nuestros caminos. Entonces lo único que nos queda por hacer es confiar en Dios, tener fe y siempre estar seguros de que Dios sabe por qué suceden las cosas. Si creemos que nos está yendo mal, Dios sabe por qué, pero no es un mal que nos va a matar, que nos va a hacer daño o nos va a lastimar. No, es una prueba, un proceso que nos llevará a un siguiente nivel. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que el Señor nos enseñe a confiar en su palabra, porque vamos a tener procesos duros, difíciles, que no nos dejarán, que nos harán pensar a lo mejor que todas las cosas
no van a ir bien o que nos van a ir mal de pronto, la tempestad y tantas cosas. Pero sobre todo tenemos que entender que solamente Dios es el que tiene control y el omnipotente que puede hacer, o todopoderoso que puede hacer cualquier cosa en nosotros, pero cuando le creamos, porque para el que cree todo le es posible. Y el Señor dijo, si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos creerle a Dios. ¿Amén? Aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque los diagnósticos digan lo contrario, aunque el ambiente nos diga lo contrario y aunque la ciencia y el mundo nos diga lo contrario, nosotros necesitamos seguir confiando en el Señor con todo nuestro corazón, no con los ojos, no con la vista, sino con todo nuestro ser. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta hermosa enseñanza. Fue una enseñanza en esta noche. Señor Jesús, Padre Celestial, bendito y soberano tu nombre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesucristo, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor Jesucristo. Te queremos pedir, Señor amado, en esta noche, que nos enseñes cada día, Señor, a confiar en ti, a depender de ti, Señor Jesucristo, a hacer tu voluntad, Padre Celestial, a caminar como a ti te agrada, mi Dios amado. Quiero pedirte, Señor Jesucristo, que tú puedas guiar nuestros corazones, guiar nuestras vidas y todo nuestro ser, bendito Rey de Gloria. En tu nombre maravilloso, Señor Jesucristo, quiero cerrar esta enseñanza confiado y seguro, Señor Jesús, que tu palabra no regresa vacía, sino que cumple con el propósito por el cual ha sido enviada, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.